el título de eso es lo que hacemos ahora. Son culturas en Colombia y su manejo del medio ambiente natural. Culturas colombianas. Y el manejo del medio ambiente. Pues para hablar del manejo del medio ambiente tenemos que darnos una tarea. Tenemos que reconstruir el medio ambiente como era sin la presencia de los humanos para evaluar después lo que hizo el humano en ese. ¿Cómo es el medio ambiente de Colombia? En Colombia ahora se volvió de moda hablar continuamente de una megadiversidad. Colombia es como todos los países, o casi todos los países de ese globo, un país de los bosques. Cuando quitamos el humano de los ambientes colombianos, el bosque cubre casi toda su extensión. El bosque sube a alturas en el momento de unos 4.000 metros, bajo de las condiciones climáticas actuales. Eso no fue siempre así, eso es un desarrollo. Para mostrar el medio ambiente sin humano tenemos que irnos muy atrás en el tiempo. Cuando existía una condición de interglaciar, de temperaturas como ahora, pero sin la presencia del hombre. Eso ocurrió la última vez hace 130.000 años en el interglaciar entre la glaciación Würm y la de Ries. Esa era algo más caliente que ahora, pero fuera de eso muy similar. Entonces el bosque cubre todo. ¿Cuáles bosques son? Esos son bosques del tipo neotrópico. Las plantas de ese bosque son neotrópicas. En las épocas frías tenían la opción plantas del círculo ártico y también de la vegetación del cono sur inmigrar al terreno colombiano. De eso atestigua, por ejemplo, el bosque de roble. El bosque de roble no es del neotrópico, es un bosque que inmigró aquí. Pero, repito otra vez lo mismo, Colombia era como casi todos los países del mundo, un país de bosques. Cuando digo todos los países del mundo, pienso por ejemplo en el continente europeo, que también estaba cubierto con bosques hasta cierta máxima altura. Allá encima no hay más. ¿Dónde termina generalmente el bosque? El bosque tiene una cifra y la cifra es de 3 meses. Cuando las plantas del bosque y los árboles, que son los árboles, pueden desarrollarse a lo largo del año y tienen solo una pausa de menor que 3 meses, se desarrolla un bosque. Eso es en las alturas, cuando hay heladas durante menos tiempo que 3 meses. Entonces se puede desarrollar un bosque y eso, cuando nos vamos a las partes más secas, cuando no reina una sequía dura durante más que 3 meses, entonces también tenemos un bosque. Entonces tenemos ese país de bosques. Pero no fue siempre así. El clima fluctúa continuamente. Y cuando se cambian las condiciones climáticas, se cambian precisamente esos 3 meses también. Y entonces se extienden y se encogen los bosques. El gran retroceso de los bosques ocurrió durante la última glaciación. Ya hemos dicho, su gran época tenían los bosques en el interglaciar entre Ries y Würm. Y después entró paulatinamente otra vez el frío y el sequía de la glaciación.
Después del año 740.000 antes de presente, empezó lo frío de veras. Porque había la gran erupción del volcán Toba en Indonesia y con eso empezó un invierno volcánico por tanta ceniza volcánica en la atmósfera. Eso era el punto de arranque para la última gran glaciación, la glaciación Würm. ¿Qué pasó en esa época? Entonces el clima se enfrió y se volvió más seco. Cuando se enfría el clima, eso significa que todos esos cinturones de vegetación en los Andes bajan. En el momento tenemos el equilibrio entre el hielo que cae, la nieve que cae y que se derrite a una altura de 4.700 metros. Encima de esa línea se acumula más nieve durante el año que se derrite. Eso forma entonces un nevado. Y el hielo por su propio peso forma lenguas glaciares que bajan mucho más. Por ejemplo, en los años 80, las lenguas glaciares en la Sierra Nevada del Cocuy alcanzaron todavía una altura de 4.200 metros. Cuando sube esa línea, entonces el hielo tiene menos energía y menos peso y baja menos. Eso es muy bien de observar en el Nevado de Huila, por ejemplo, que tiene largas lenguas glaciares. Pues allá encima tenemos lo que llamamos nieve perpetua, que lógicamente no es perpetua, ¿no? Pero que es continua. Debajo de eso que viene una franja de superpáramo, allá casi no crece nada. Unos líquenes, unos musgos, y después viene el páramo. El páramo natural crece encima de la línea donde pueden crecer los bosques. Cuando el conjunto de los días helados está encima de los 3 meses, entonces no puede crecer un bosque. Debajo de esas condiciones tan ásperas, ya se desarrollan diferentes bosques, los diferentes tipos que conocemos, los bosques andinos, etcétera, los bosques de neblina, y eso es la diversidad, diferentes tipos de bosques. En Colombia tenemos muchas condiciones climáticas bastante diferentes. Por ejemplo, en el Cerro Torá, que está en el límite entre Chocó y Risaralda, allá cae un máximo de precipitación. Creo que hay solo 3 sitios en el mundo donde cae tanto. Uno es en Hawái, el otro es en Assam y tenemos algo en Nueva Guinea. Y allá un máximo de precipitación que hace también su propio tipo de vegetación del tipo neotropical. Pero tenemos también esas cuencas dentro de los Andes donde por protección de las cordilleras no entra bastante precipitación. Y allá eso es seco. Eso lo tenemos en el Patía, lo tenemos hasta a lo largo de la cordillera occidental entre Popayán y Cali. Eso tenemos en el desierto de Candelaria, eso tenemos en la Tatacoa, etc. Allá es más seco. Entonces, tenemos esa vegetación xerófita, caracterizada por cactus. Lo vemos en el paisaje, simplemente viajar. Cuando usted se va al Remolino en el Patía, hay cactus. Y cuando usted se va al Valle de Chicamocha, otra vez lo mismo, hay cactus. Eso es la cobertura vegetal según los estratos de clima.
eso todo bajó en las condiciones de la última glaciación. Ahora tenemos ese equilibrio entre el hielo que cae, la nieve que cae y que se derrite a 4.700 metros. Ese equilibrio bajó por más que 1.000 metros en la última glaciación. Y con eso también las lenguas glaciares. Cuando usted se va a Cuicán, en la Sierra Nevada del Cocuy, o Cuicán como también se llama, y sube al pueblo de Cuicán, en la última curva de la carretera hay un campo lleno de grandes bloques de roca. Y eso es lo que trajeron los glaciares. Ellos son como bulldozers. Mueven siempre material y donde ya pierden la fuerza, dejan ese material. Y eso forma una morena. Y esa morena está debajo del pueblo de Cuicán. Cuicán está a 2.900 metros. Entonces llegaron los glaciares más o menos a 2.750. Eso era en la última glaciación. Pero el terreno muestra que había épocas cuando llegaron más para abajo todavía. Y cuando reinaron esas condiciones, precisamente en ese momento entró el gran modificador del medio ambiente, que es el humano. Tenemos en la sabana de Bogotá los primeros hallazgos de gente. El hombre de Tequendama, 12.500 años antes de presente. No sabemos que él era el primero porque allá nos faltan muchas investigaciones. Y una parte de esa población vivió en condiciones de páramo, porque la sabana de Bogotá en esa época fue un páramo. ¿Y por qué suben para allá? Eso entonces es un gran campo de gramíneas donde tenemos herbívoros. Y eso es buena presa para un cazador y recolector. Y había hasta mastodontes y cazaron mastodontes. Uno se pregunta, ¿para qué matan un animal tan grande? ¿Qué puede comerse toda esa carne, no? Una forma es reunirla, toda la gente para que hagan una fiesta, y la otra es conservar la carne. Y ellos tenían la gran ventaja que tenían la presa y la nevera a la vez. Porque en esas condiciones había, sitios de mucha sombra donde se conservó el hielo, y entonces también la carne la podían conservar y comer poco a poco. Eso es buena reserva. Yo no sé cuánto tiempo comieron de un mastodonte, pero eso eran semanas. Entonces esa cacería rindió. Y eso lo vemos, porque de veras hay testimonios, pues, en lo que encontramos, que sí mataron mastodontes. Pero no podemos decir que eso era el único ambiente que buscaron. Cuando vemos la inmigración de los humanos al continente americano, casi es inevitable pasar por el Ártico, pues allá se acostumbraron a lo frío, se han vestido bien y entonces a eso estaban acostumbrados. Pero no podemos decir que por eso se quedaron en lo frío. Porque cuando vemos los hallazgos en Brasil y en otras partes, en Venezuela, en Taima, o la Lucía en Brasil, ellos vivieron en condiciones calientes. Pero en todos modos, desde aquella época ya estaba el humano aquí y no sabemos cuándo entró. ¿Qué pasa con el humano? El humano, eso sabemos por investigaciones en el sur de África, hace 100.000 años ya era el gran pirómano. Y hace 100.000 años ya deforestó
lo